capítulo 6, versículo 30. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 30. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, poderoso es Dios. Poderoso, poderoso es el Señor. Bendito su nombre para siempre. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 30. ¿Cuántos lo tienen? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca, a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5,000 hombres. Padre, gracias por tu palabra. Es digna de ser recibida por todos nosotros, Señor. En esta mañana, Dios, nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra y a predicar esta bendita palabra, Señor. Que seas tú glorificándote como siempre lo haces. Que tu palabra corra y sea glorificada en los corazones aquí presentes y los que están en la transmisión, Dios mío. Que tú, Dios, continúes tu obra, Señor, en este pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, quita todo impedimento, obstáculo, oposición. Que hoy tu palabra, Dios mío, tenga plena libertad, aleluya, para ser, Señor, enraizada en nuestros corazones y puesta por obra. Gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento sin dejar de alabar, de glorificar el nombre del Señor en esta poderosa mañana. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre gloria le damos al Señor. El título de este mensaje en esta mañana es: con lo poco Dios hace milagros. Con lo poco Dios hace milagros. A su nombre sea la gloria. Y esta palabra nos lleva a nosotros, aleluya, a romper límites en nuestra vida. Porque cuando le servimos a un Dios grande y a un Dios poderoso, encontramos que en Dios no hay límites, no hay barreras. A su nombre sea la gloria. No hay nada que lo pueda limitar para Dios ejercer una obra poderosa. A su nombre sea la gloria. Así que hoy las excusas se tienen que ir.
Hoy los límites se tienen que romper, porque hay un Dios grande y poderoso, el cual hace milagros en medio de lo poco. A su nombre sea la gloria. Présteme mucha atención en esta hora. Cuando leemos y estudiamos este pasaje, podemos ver la magnitud de la grandeza y del poder de Jesús. Por lo que Jesús portaba, por lo que Jesús, aleluya, tenía en sí, por lo que el Padre le había otorgado, Jesús eso lo manifestaba en la tierra. Y Dios quiere seguir manifestando su poder en medio de la tierra. Dios quiere seguir mostrando su gloria en nuestros días y en nuestro tiempo. A su nombre sea la gloria. Podemos ver en los primeros versículos cómo los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Eran hombres que caminaban con Jesús. Eran hombres, aleluya, que estaban siendo preparados, equipados por Dios, que estaban allí en medio del proceso. Pero eso no impidió de que los apóstoles, aleluya, o los discípulos del Señor pudieran también, aleluya, ser ministros de Dios y ejercer la obra del reino de los cielos en la tierra. Ellos se acercaron a Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Esto nos muestra de hombres gozosos, de hombres alegres, que le contaron a Jesús todo lo que habían hecho, aleluya, para el reino de los cielos. Y eso me lleva a entender a mí que el resultado de hacer la obra de Dios produce gozo. Que el resultado de ejercer un ministerio produce gozo. Si usted después de hacer la obra de Dios no queda con ese sentimiento, aleluya, de gozo, o esa satisfacción de haber servido a Dios, aleluya, perdió su tiempo. A su nombre sea la gloria. Porque cuando hay, aleluya, escuche bien, cuando se ejerce una obra de Dios con autoridad, Dios va a respaldar esa obra. Y dice que le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y si usted lee, aleluya, versículos, aleluya, anterior, usted puede ver que ellos, aleluya, predicaban, aleluya, a los hombres que se arrepintiesen. Echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ejercían la obra de Dios y Dios mostraba su respaldo. Ejercían la obra de Dios y Dios lo respaldaba. Dios se manifestaba. Los demonios salían de los cuerpos. Los enfermos eran libres. Eso lo hace Dios, aleluya. Cuando hay un hombre y una mujer que caminan con voluntad. Cuando hay un hombre y aleluya y mujeres que caminan bajo la voluntad de Dios. Dios siempre, aleluya, va a manifestar su poder. Dios siempre se va a glorificar. Dios siempre, aleluya, va a respaldar su obra. Eso nos lleva a entender que nosotros tenemos que hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios no solamente está aquí adentro, sino allá afuera, donde hay almas, vidas que se están perdiendo. Hombres y mujeres, aleluya, que están cautivos. Jóvenes, aleluya, que están poseídos por el enemigo, que los lleva, aleluya, a una vida del cual, aleluya, su propia vida se está destruyendo. Y necesitan los hombres y las mujeres de autoridad que Dios ha levantado en este lugar para ir, aleluya, y hacer la obra de Dios allá afuera. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Eso nos muestra a nosotros de que somos ministros. A su nombre sea la gloria. Y un ministro
es un administrador, un gobernante, funcionario, agente, representante, delegado. Es quien está, aleluya, avalado para ejercer una labor. Aleluya, da de lo que tiene, de lo que sabe para el servicio, aleluya, y el beneficio de otros. Si Dios lo ha llamado como un ministro, usted tiene que poner en función lo que Dios le ha dado. Usted tiene que poner en función lo que sabe. Usted tiene que poner en función lo que Dios, aleluya, le ha otorgado. Su nombre sea la gloria. Dice que ellos, aleluya, enseñaban, predicaban, aleluya, que los hombres se arrepintiesen. Tenían conocimiento, predicaban la palabra, tenían la manifestación. Los demonios se iban, los enfermos eran sanos. Si usted es un ministro, aleluya, de Dios, estas señales los tienen que seguir. Estas señales los tienen que acompañar. Estas señales tienen que estar con un ministro de Dios. A su nombre sea la gloria. Que la persona por la cual usted ore, aleluya, y está cautiva, pueda ser libre. La persona que está enferma y usted ore por ella, tiene que ser sanado. Pero todo va ligado a la voluntad de Dios. A su nombre sea la gloria. Es un llamado a despertar. Es un llamado a evaluarnos, aleluya, y meditar en nuestra vida qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con el ministerio? ¿Será que estamos cavando en la tierra y lo estamos enterrando? ¿O lo estamos poniendo en función? La iglesia no es estas cuatro paredes. La iglesia eres tú y soy yo. Y las almas allá afuera necesitan, aleluya, una iglesia ungida. Una iglesia que los unja con aceite para que los enfermos sean sanos. Una iglesia, aleluya, que tenga la autoridad de Dios, aleluya, para que los demonios suelten las vidas que están destruyendo. Para que el enemigo tenga que soltar a la juventud que está destruyendo. Para que el enemigo tenga que soltar a la adolescencia, a la niñez que está destruyendo allá afuera. Pero se necesita una iglesia en esta mañana que se levante. Se necesita una iglesia en esta mañana que tome la autoridad de Dios y comienza a predicar la palabra, para que los hombres se arrepientan, para que comiencen a manifestar la gloria de Dios, que la tierra está esperando, que la tierra está gimiendo por la gloria de los hijos de Dios. Dios está llamado como un ministro. Como te decía al comienzo, este mensaje nos lleva a nosotros a renunciar a las excusas. Este mensaje nos lleva a nosotros a renunciar a lo poco, a lo pobrecito, a lo que no tengo, a lo que no sé, a lo que todavía me falta. En medio de lo poco, Dios muestra que Él puede hacer muchas cosas. En medio de lo poco, la gloria de Dios se manifiesta. A su nombre sea la gloria. El tiempo se está terminando. El tiempo de Dios se está acabando y tenemos que despertar. El tiempo de Dios se está acabando para esta humanidad y la iglesia tiene que levantarse con más fuerza. La iglesia tiene que levantarse con más poder. La iglesia tiene que levantarse con más autoridad. No es el tiempo para estar entretenido. No es el tiempo para cobijarnos con las excusas, con la comodidad de la vida. No es el tiempo. Es el tiempo de estar apercibido, porque el Rey viene. Porque el Rey viene por una iglesia gloriosa. Pero hay vida allá afuera que necesitan la salvación. Y hay gente también dentro que necesitan ser salvas. A su nombre sea la gloria. Por eso esta palabra se tiene que seguir predicando para que los hombres se arrepientan. A su nombre sea la gloria.
Dice que Jesús les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Había cansancio, había agotamiento, y esto es resultado, aleluya, de ejercer la obra de Dios. También humanamente hay cansancio, hay agotamiento. Jesús les dijo: venid, vamos, aleluya, a un lugar desierto para que descansen un poco, porque Jesús entendía que ellos estaban cansados y necesitaban descansar. Necesitaban descansar, porque la obra de Dios nos produce gozo, alegría, pero somos humanos y nos cansamos. Somos humanos y nos agotamos. Somos humanos y vamos perdiendo fuerza. Y el descanso hace que nosotros recuperemos fuerza, recuperemos vitalidad, recuperemos fortaleza. Dios no es indiferente. Escucha bien, Dios no es indiferente. Aleluya, al resultado de ejercer la obra de Dios, que te puede también agotar y te puede llevar a un estado, aleluya, de ir perdiendo fuerza. Y Él nos lleva a nosotros a descansar. Pero mire lo tremendo, que Jesús los quiere llevar a un lugar desierto para que descansen. Dice que no tenían la posibilidad de ni aún comer, y se fueron a un lugar desierto, apartado. Pero dice que muchos los vieron ir y les reconocieron y se fueron. O sea, vemos un descanso interrumpido por una multitud que deseaba más de Jesús. ¿Usted está entendiendo? Y esta primera parte nos lleva a ver esa, aleluya, parte del ministro, valga la redundancia, lo que produce ejercer la obra de Dios. Y el Señor también nos enseña que aún en medio de nuestro cansancio, que aún en medio de nuestro agotamiento, escucha bien, no hay excusa para servirle a Dios. Porque estamos delante de aquel que multiplica la fuerza, aquel que no tiene ninguna. Estamos viendo hombres que estaban ejerciendo la obra, que estaban cansados, que no tenían tiempo para comer. Y esto nos habla a nosotros de la disponibilidad que ellos tenían para el servicio de la obra. Un ministro tiene que tener disponibilidad para hacer la obra de Dios. Muchos laboramos, muchos tenemos empleos, aleluya. Algunos tienen sus negocios, su trabajo, gloria al nombre del Señor, pero eso no impide que hagamos la obra de Dios. Porque en el tiempo libre que podemos tener, aleluya, que tenemos, podemos hacer la obra de Dios. Pero muchas veces decimos: estoy cansado. Dios sabe, Dios me entiende. Vengo de una jornada laboral de 8 horas, incluso de 12 horas. Dios me entiende que estoy cansado. Sí, Dios te entiende que estás cansado. Pero algunas veces Dios te va a mover en medio de tu cansancio para que otros descansen. Dios te va a mover en medio de tu agotamiento para que otros reciban. Y eso es la funcionalidad de un ministro de Dios, que en medio de lo que esté viviendo, que en medio de cómo se sienta, Dios te puede usar para que otros reciban de lo que tú tienes de parte de Dios. No importa el cansancio, no importa el agotamiento, Dios te quiere usar. Porque hay gente que necesita más de Dios. Esta multitud tenía hambre de Dios, quería más de Dios, pero los ministros estaban cansados. Jesús podía decirle: descansen, déjenlos ahí, vayan, descansen.
No, no. Jesús les dijo, en otras palabras, hay que atenderlo. Están cansados, están agotados, pero hay que atenderlos. A su nombre sea la gloria. Porque un ministro da de lo que tiene. Y muchas veces colocamos excusas delante de Dios para servirle a Dios. Dios sabe que estoy cansado. Hoy no voy para la iglesia. Dios sabe que me tocó duro hoy en el trabajo. Hoy no voy a evangelizar. Porque hay veces que lo hablo por mí. Llego a la casa después de una jornada laboral y uno ve esa cama con ganas de uno de acostarse, reposar. Y pienso y digo, Dios me entiende. Dios sabe que vengo de trabajar. Pero vuelvo a pensar y digo, yo soy un ministro. Hay evangelización. Dios sabe que soy un ministro y hay quien está allá afuera que necesita. No porque sea yo, no porque seas tú. Aleluya, es porque Dios nos ha escogido para hacer su obra en esta tierra. Para Dios no hay límites. Hay ocasiones que no vamos a poder estar porque estamos, aleluya, en un turno laboral, porque tenemos una función donde estamos laborando y no vamos a poder estar. Pero hay ocasiones donde podemos estar aún cansados y no venimos a hacer la obra de Dios. Cuando estudiaba esta palabra, eso me golpeaba y me decía, no te conformes. Aunque estés cansado, no te conformes, porque yo te quiero usar. Porque yo te quiero usar. Porque yo quiero hacer mi obra a través de ti. No te niegues, no te niegues. Hoy Dios te dice, no te niegues. Hay evangelización. Estamos en nuestra casa, donde debiéramos estar, en el lugar correcto. Todo tiene su tiempo. Dios lo sabe que todo tiene su tiempo. Pero cuando es el tiempo de hacer la obra de Dios, no podemos ser negligentes con eso. Porque Dios nos ha llamado para cosas grandes, para cosas poderosas. A su nombre sea la gloria. Eso nos lleva a nosotros a esforzarnos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Esforzarse. Y el esfuerzo es ánimo, empeño. Es la aplicación de aleluya, intensa de fuerza física, energía mental o voluntad para alcanzar una meta, superar dificultades, aleluya, o mejorar un valor. Nosotros como cristianos necesitamos esforzarnos. Podemos estar cansados, podemos estar agotados, pero Dios nos dice, esfuérzate. Dios le dijo a Josué en determinadas ocasiones, en un mismo capítulo, esfuérzate, sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y sea muy valiente, porque Dios sabe nuestra realidad, Dios sabe nuestra condición, Dios sabe lo que sentimos, lo que pensamos, los problemas que estamos enfrentando, pero eso no nos puede limitar para hacer la obra de Dios. Dios le estaba diciendo a Josué, es difícil el reto que tienen enfrente, es difícil, pero yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Es grande el reto, pero necesito que te esfuerces. Es grande lo que necesitas ejercer, pero necesito que te esfuerces y seas muy valiente. Hoy Dios te dice que esta mañana, esfuérzate. Es difícil lo que estás viviendo, pero yo te digo, esfuérzate. Es difícil lo que estás atravesando, pero yo estaré contigo. Yo estaré contigo, aleluya. Es difícil el problema, pero yo estaré contigo. Es difícil el reto que tiene, pero yo estaré contigo. El esfuerzo nos lleva a nosotros a ir un paso más.
Pero muchas veces nos quedamos en nuestro estado de cansancio y no ejercemos el esfuerzo. Y el esfuerzo no es fácil. El esfuerzo implica voluntad. El esfuerzo implica decisión. El esfuerzo implica de ir un poco más. Yo sé que me está costando, pero me tengo que esforzar a ir un poco más. Yo sé que el ministerio que Dios me ha dado, aleluya, no ha sido fácil, pero Dios me dice: esfuérzate, camina un poco más, porque yo voy a estar contigo. Mi respaldo va a estar contigo. Yo sé que hay problemas en casa con los hijos, pero Dios te dice: esfuérzate. Yo sé que hay problemas en la familia, en el trabajo. Yo sé que no ha sido fácil para ti, pero Dios te dice: no te limites, no te limites, no renuncies a hacer mi obra por el estado en que te encuentras. Esfuérzate y sé muy valiente, porque yo voy a estar contigo. Alguien puede aplaudir la gloria de Dios en esta hora. Alguien puede alabar a Dios en esta hora. Esfuérzate. Esfuérzate. Y el esfuerzo habla de un ministro diligente, quien hace lo que le corresponde en su momento. Es una persona percibida y no se limita. Cuando hay razones para excusarse, rompe las excusas y dice: yo tengo que esforzarme. Yo tengo que esforzarme, porque la obra de Dios se tiene que hacer. No puedo quedarme en casa de brazos cruzados, acostado en una cama, porque estoy cansando mientras la obra de Dios se está haciendo. Esta es una iglesia que hace la obra de Dios y necesita de ministros diligentes que hagan la obra de Dios. Yo sé que es difícil, no te ha sido fácil, pero Dios te dice: esfuérzate un poco más. Esfuérzate, esfuérzate, porque Dios quiere usar lo que Él ha puesto en ti. Muchas veces nos creemos poco. No sé mucho. No tengo el conocimiento que otros tienen, y nos limitamos para servir a Dios. Esto no habla de desorden. Esto no habla de tomar las cosas a la ligera. Eso habla de preparación. Y cuando una persona con lo poco se prepara y se mete con Dios en medio de lo poco que conoce y sabe, aleluya, Dios lo usa de una manera poderosa. Pero no podemos llenarnos de excusas. Moisés dijo: Dios, no sé hablar. No puedo, porque yo no sé hablar. Se sintió poco. Pero Dios le dice: ve, porque yo soy el que te envío. Jeremías le dijo: soy un niño, no sé. Pero Dios le dijo: yo, aleluya, te he escogido para cosas grandes. Antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Te di por profeta a las naciones. Eso habla que Dios nos ha dado un ministerio, y no lo podemos estancar ni limitar por lo poco que sabemos o que tenemos. Dios quiere un corazón dispuesto, aleluya, que se atreva a dejarse usar por Dios. Atrévete, atrévete, aleluya, atrévete, da ese paso de atrevimiento para que Dios te use y verás lo que Dios puede hacer. Los discípulos estaban conociendo, estaban en el proceso, pero se dejaron usar por Dios. Se dejaron usar por Dios, y Dios hizo cosas poderosas. Y Dios quiere en esta hora que una iglesia se deje usar por Él. Dios quiere que una iglesia se deje usar por Él. No creas a lo que el enemigo muchas veces te dice, que no sabes, que no puedes. Hoy Dios te dice: yo te he llamado con un propósito poderoso. Yo te quiero usar en esta tierra para llevar mi gloria
aquellos que necesitan. A su nombre sea la gloria. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Vamos, déselo fuerte en esta hora. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre no te limites. Es que me duele la cabeza. Es que me duele la rodilla. Es que me duele el brazo. Dios te dice: esfuérzate, porque te quiero usar. Esfuérzate. Esfuérzate. Dios conoce cuándo no y cuándo sí. No le podemos engañar. Dios sabe cuándo no y Dios sabe cuándo sí. Y a veces le queremos mostrar a Dios un no, cuando Dios sabe que sí podemos. Así que a Dios no lo podemos engañar. Y este mensaje es para que nos esforcemos. Lo estamos haciendo. Esforcémonos, esforcémonos, esforcémonos. Que Dios te quiere usar. Que en medio de una evangelización tomes el micrófono, porque Dios te quiere usar. Pero muchas veces nos excusamos. Ahí están los evangelistas. Pero Dios te quiere usar a ti también. Y por mi lado, yo no prefiero siempre coger el micrófono. Yo soy de los que digo: otros también necesitan coger el micrófono, porque Dios te puede usar. Oh, eso es para los que gritan. No. Esto no es de grito. Este no es del que hable más fuerte. Esto es del que hable con autoridad la palabra que Dios le ha dado a conocer. Eso es aquel, aleluya, que diga a la gente allá afuera: Dios te puede salvar, Dios te puede sanar, el poder de Dios te puede hacer libre. Esto no es del que más sabe. Este no es del que corre, sino el que Dios ha tenido misericordia. Vamos a seguir, porque si nos detenemos aquí, Dios mío. A su nombre sea la gloria. Y dice que Jesús vio una gran multitud. ¿Y tuvo qué? Versículo 34. Y tuvo compasión de ellos. ¿Qué tuvo Jesús? Compasión. Jesús sabía que sus discípulos estaban cansados, pero Él sentía compasión de una multitud que necesitaba algo de Dios. ¿Qué lo mueve a Dios a usarte en medio de tu cansancio? La compasión por las almas allá afuera. ¿Aló? ¿Qué mueve a Dios? La compasión. Dios se compadece de las almas allá afuera que necesitan de Él. A su nombre sea la gloria. ¿Y qué nos tiene que llevar a nosotros a hacer la obra de Dios? La compasión también por las almas. Cuando hay alguien que tiene compasión por las almas, se deja usar por Dios. Tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, la compasión lo lleva a romper las excusas, a romper los límites, a echar fuera el cansancio, a echar fuera los problemas, porque Dios me quiere usar. Dios me quiere usar porque hay alguien que necesita de Dios. A su nombre. Y sigue diciendo: porque eran como ovejas que no tenían pastor. Hay ovejas allá afuera que andan de un lado para otro porque no tienen un redil ni tienen un pastor. ¿Y qué necesitan esas ovejas? ¿Qué necesitan unas ovejas? Un pastor. Hay ovejas allá afuera heridas, golpeadas, destruidas. Necesitan un pastor.
Incluso hay personas que vienen a este lugar como visita, fracasados, derrotados, aleluya, con el ánimo por el piso, de querer quitarse la vida, de huir, de salir, aleluya. Pero Dios ha tenido compasión de ti y te ha traído a este lugar. ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas a un pastor que te pastoree, que te guíe. Tú necesitas un pastor, aleluya, que pueda aliviar tu problema. A su nombre sea la gloria. Jesús tuvo compasión de ellos porque eran ovejas que no tenían un pastor. Necesitaban ser pastoreadas. Tú que vienes aquí vuelto nada, hoy Dios te dice: yo te quiero sanar. Porque Jesús es nuestro buen pastor. Tú que vienes golpeado, aleluya, con ganas de renunciar a todo, hoy Dios te dice: yo soy tu pastor y te quiero sanar. Vienes derrotado, vienes, aleluya, sin fuerza, aleluya. Hoy Dios te dice: yo soy tu pastor y te quiero sanar. También tenemos que salir allá afuera porque hay gente que necesita a alguien que les enseñe. Hay gente allá afuera, aleluya, necesitan un hombre, aleluya, con la vocalidad de pastor, con el ministerio, aleluya, para que les enseñe. Y esto no solamente es de un hombre y una mujer que figuran, aleluya, como pastor en una iglesia. No solamente es para ellos. Porque tus hijos necesitan un pastor en casa. Tu familia necesita un pastor en casa. Tus hijos que se quieren ir, que se quieren perder, necesitan un hombre, una mujer que los pastoree. Necesitan. ¿Cuántos hijos hay sufriendo de depresión? ¿Cuántos hijos, aleluya, a corta edad ya están teniendo problemas en su interior, pero necesitan un padre y una madre que los pastoree? Queremos dejarle la función o el trabajo solamente al pastor que figura o a la pastora. Dios te quiere usar también a ti para que pastorees a tus hijos, a tu familia, para que pastoreemos a los que están allá afuera, para que les enseñemos la palabra por donde tienen que caminar. Hay gente perdida, errante, hay gente destruida, hay gente acabada, hay hogares divididos, matrimonios fracasados y necesitan un hombre y una mujer con la autoridad para enseñarles la palabra. Enseñemos la palabra allá afuera. No nos limitemos, no nos quedemos, porque Dios nos quiere usar para cosas poderosas. A su nombre sea la gloria. Hay que enseñar la palabra. Hay que enseñar. Un buen pastor es el que tiene compasión. Es el que enseña. Es el que se deja usar por Dios. Es el que cuida de las ovejas. Le interesa, escucha bien, principalmente el estado de las ovejas. Y esas ovejas necesitan un buen pastor, no un mal pastor. Hay pastores que solamente ven la lana, pero no le importan el estado de las ovejas. Hay pastores, aleluya, mal pastores, aleluya, que ven, aleluya, lo superficial que lo espiritual. Ven muchas veces el factor monetario que el espiritual de la oveja. Y hay ovejas que necesitan un pastor que les enseñe, que les cure las heridas, que les vende las heridas, que las coja en sus brazos, aleluya, las cargue y las lleve y las ponga en el redil y cuide de ellas. Pero ¿cuántos están cumpliendo esa función? ¿Cuántos están cumpliendo esa función? El buen pastor cuida de las ovejas, las sana,
las alimenta. Y David declaró de esto: Jehová es mi pastor. Y si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Cuando tenemos un pastor, nada nos va a faltar. Cuando tenemos un buen pastor en nuestra vida, que nos guíe, que nos pastoree, que nos enseñe, que nos cuide, aleluya, nada nos va a faltar. No tenemos que buscar nada allá afuera, porque en Dios estamos completos. Se necesita un buen pastor. Y tú eres ese buen pastor que Dios quiere levantar. A su nombre sea la gloria. Las ovejas necesitan ser enseñadas. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Necesitan ser enseñadas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué más dice? Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando yo entiendo este pasaje de la Biblia, puedo entender que no necesito nada fuera de Dios. Que en Dios lo tengo todo. Tengo a alguien que me ama. Tengo un pastor que me cuida. Tengo un pastor que me hace descansar. Tengo un pastor que me alimenta. Tengo un pastor que usa la vara para que yo camine derecho y no me pierda. Su nombre sea la gloria. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, tengo un pastor que va a estar conmigo, que me va a guiar, que me va a instruir, que me va a guardar, que me va a proteger, y su misericordia estarán todos. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Esto rompe excusas, rompe límites. No busques allá afuera lo que encuentras en Dios. No lo busques más. Deja que el pastor de pastores te pastoree. El buen pastor da su vida por las ovejas, dice la palabra de Dios. Mas el malo no cuida de las ovejas. Que se pierdan, que se vayan. A su nombre sea la gloria. No le importa el estado de la oveja. Y hay gente aquí que Dios quiere enseñar. Déjate enseñar por Él. Déjate cuidar por Dios. Deja que Dios te alimente. Deja que Dios te sane esas heridas. Déjalo. Pero muchas veces no queremos que el buen pastor haga su obra en nuestra vida. Dale la oportunidad a Dios para que ejerza su obra. Su nombre sea la gloria. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Era lo lógico. Pero muchas veces Dios quiere romper la lógica para Él establecer lo sobrenatural de Dios. Jesús les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos, solamente, aleluya, tenemos unos pocos panes y unos pocos peces. No alcanzan para esta multitud, no alcanzan. El lugar es desierto, y un lugar desierto no hay provisión. En un lugar desierto no hay manera de sobrevivir. En un lugar desierto la persona se muere.
Pero cuando Dios está contigo en el desierto, Él te va a hacer sobrevivir. Cuando Dios se mete contigo en el desierto, aleluya, Dios te va a hacer avanzar. Dios te va a hacer, aleluya, seguir adelante. Aunque haya miles de cosas contrarias, cuando Dios está contigo en el desierto, no vas a perecer, no vas a perecer, no vas a morir, porque Él va a proveer. ¿Alguien conoce al Dios que provee? ¿Cómo se le conoce a Dios cuando provee? ¿Jehová qué? Jehová Jireh. Pero Jehová Jireh. Todos necesitamos conocer a Jehová Jireh, al Dios que provee en medio del desierto. Habían unos pocos panes y unos pocos peces. Haciendo cuenta, había una multitud como de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Poniéndole lógica, no hay razón para que esta multitud se alimente. Deja que vayan para que se alimenten. Pero Jesús le dijo: darle vosotros de comer, porque tú y yo tenemos lo que la multitud allá afuera necesita de Dios. Vieron el lugar desierto como un impedimento, usando la lógica humana, pero Dios se mueve en lo sobrenatural. Y hay cosas humanas, lógicas en nuestra vida, que Dios necesita intervenir, aleluya, y quebrar, abrir un espacio, aleluya, para que Él se manifieste. Es un desierto, no hay provisión. Es un desierto, las puertas se cierran. Es un desierto, la economía se aprieta. Es un desierto, hay problemas, aleluya. Es un desierto, las cosas no parecen, aleluya, marchar bien. Pero en medio del desierto necesitamos conocer a Jehová Jireh. ¿Y cuando conocemos a Jehová Jireh? Cuando no tenemos nada o tenemos poco. Tienes poco, allí puedes conocer a Jehová Jireh, al Dios que provee. Le proveyó al pueblo maná del cielo para que comieran. Ellos dijeron: ¿nos vas a matar de hambre? ¿Nos trajiste aquí para qué? ¿Para morir de hambre? Mejor nos hubiésemos quedado allá, que había carne, había pollo, había pescado, pero estaban esclavos. Pero Dios no te lleva al desierto para matarte ni para destruirte. Dios te lleva al desierto para probar tu corazón y pueda Él hallar fe en ti, confianza en Él, para que Él pueda proveer. ¿Cuántas ocasiones le hemos dicho a Dios: ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me diste el ministerio? ¿Para qué? ¿No ves lo que estoy viviendo? Porque creen que van a morir. Pero Dios no te dio lo que te ha dado para matarte ni para destruirte. Dios te lo ha dado, aleluya, para que tú conozcas su poder aún en medio del desierto. No hay provisión, pero Dios puede hacer un milagro. Descendió maná del cielo y todos comieron. Tuvieron sed, renegaron contra Dios. Tenemos sed, vamos a morir. Dios le dijo a Moisés: aleluya, allá hay una roca. Háblale que de ella va a brotar. Cuando de una roca puede brotar agua, Dios lo puede hacer. Para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Para lógica humana es imposible, pero para lo sobrenatural de Dios es posible. No sé por cuál desierto estés atravesando, no sé, aleluya, lo que hoy estás viviendo, pero hoy Dios te dice: confía, porque yo soy Jehová Jireh y te voy a proveer, te voy a bendecir, voy a abrir las puertas cuando estaban cerradas, voy a abrir un camino. Lo dice Isaías: abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad.
Eso lo hace Dios. Humanamente es imposible, pero cuando Dios nos mete en su propósito, conocemos al Dios que nos respalda. No hay desierto que te pueda detener. Él es el Dios que se manifiesta en el desierto. Tomando los pocos panes y los pocos peces, los levantó. Y al bajarlo, los repartió a todos y todos comieron. Eso lo hace Dios. Instrucciones de Dios. Pónganse en grupo, recuéstense sobre la hierba verde. ¿Pero qué está hablando Dios? Hay instrucciones de Dios que no vamos a entender. Pero cuando obedecemos a las instrucciones de Dios, aunque no entendamos, Dios va a responder de una manera poderosa. No cuestiones a Dios porque no entiendes algo. No cuestiones a Dios por sus instrucciones, aunque te parezcan ilógicas, innecesarias. Lo que Dios está haciendo es poderoso. Hoy Dios quiere decirle a los ministros y a las ministras que están en este lugar: no te limites. No te limites. Tendrás unos pocos peces, unos pocos panes, pero para Dios no hay límite. En el ministerio muchas veces nos vamos a sentir como pocos por la realidad y el estado en que nos encontramos. Pero Dios nos está enseñando que en medio de lo poco Él puede hacer mucho. En medio de lo poco Dios puede hacer mucho. Y hay esos momentos donde le has dicho a Dios y donde le has preguntado a Dios. Pero hoy Dios te dice: te he llevado al desierto para que conozcas mi poder. Nuestro ministerio es lo que Dios ha establecido sobre ti. Las lágrimas que has derramado no son indiferentes para Dios, porque Dios conoce tu realidad. Aunque otros no la vean, Dios sí lo está viendo. Aunque es cierta que el desierto es fuerte para ti, Dios te dice: vas a comer, vas a ver, vas a ver y vas a conocer mi poder. Porque eres un ministro que Dios ha levantado para cosas grandes. Dios te dice: no te limites, esfuérzate. Es duro el camino, no te limites, esfuérzate porque yo voy a estar contigo. Ministro que estás aquí, Dios te dice: no te limites porque yo voy a estar contigo. Hombre, mujer que estás aquí, no te limites porque yo voy a estar contigo. Joven que estás aquí, que le estás sirviendo a Dios, no te limites porque yo voy a estar contigo. El desierto no te va a matar. En el desierto vas a ver a Dios obrar. Colócate sobre tus pies. Siento a Dios en este lugar, en esta mañana. Él está aquí en esta hora.